Jóvenes ilustres, muy buenas noches. Estamos hoy con ejercicios de matemáticas. Vamos a ver un ejemplo de derivadas, específicamente para ver cómo es que funciona la derivación logarítmica. Bien, tenemos aquí entonces una función, como podemos ver es una composición de varias funciones, pero principalmente está formada por esta división que vemos aquí, ¿no? Entonces, si nosotros queremos obtener la derivada de esta función, bueno, lo podemos hacer por el método convencional, el que dice, ¿no?, que la derivada de la función va a ser igual, si nosotros consideramos a u como el numerador y a b como todo el denominador, la derivada va a ser igual a b por la derivada de u menos u por la derivada de b, todo esto sobre b al cuadrado. Entonces, como podemos ver, si lo hacemos de esta manera, pues va a ser un proceso sumamente tardado, sumamente laborioso y pues bueno, precisamente para eso, para este tipo de funciones, existen estas técnicas de derivación logarítmica para simplificarnos las cosas. Debemos de recordar que la derivación logarítmica va a ser para funciones principalmente que tengan muchos productos, que sean largas en cuanto a multiplicaciones, que tengan por ejemplo este tipo de divisiones que son, pues bueno, no estás dividiendo cualquier cosa, sino ya estás dividiendo funciones compuestas. Entonces, debemos de recordar que, primeramente, para sacar la derivada del logaritmo natural de una función, nosotros lo que debemos de hacer, en este caso aquí hay un 1, es poner 1 dividido por la función y multiplicado por la derivada de la función, siguiendo entonces la regla de la cadena. Entonces, a partir de esta fórmula es de donde nos vamos a basar para la derivación logarítmica, porque precisamente lo que nosotros queremos encontrar es la derivada de la función, que bueno, si la despejamos de esta fórmula, nos va a quedar como la derivada de la función va a ser igual a la derivada de la función dentro del logaritmo natural multiplicado por la función original. Aquí no fue más que, estaba dividiendo, la pasé multiplicando, no fue más lo que hice. Lo voy a enmarcar para que no se nos olvide. Bien. Para este tipo de ejercicios tenemos que tener bien claras cuáles son las propiedades de los logaritmos. Ya veremos en un momento más adelante por qué es que se necesitan tener claras este tipo de cosas. Pero bueno, empezando a resolverlas, nosotros identificamos qué es lo que debemos de tener. Tenemos la función original, ¿no? Va a ser esta función. Y bueno, lo que queremos encontrar va a ser este factor que tenemos acá, pues lo vamos a tener que multiplicar por la función original. Entonces, para encontrar este factor, esta derivada, nosotros tenemos que poner a toda la función dentro de un logaritmo natural. Para ello lo que vamos a hacer es poner aquí logaritmo natural de toda la función, que va a ser raíz de x por x al cuadrado más 7 todo a la cuarta sobre 3x al cuadrado más 1 todo al cuadrado por el seno de x al cubo menos 4. Bien, ahora, ya que tenemos esto, nosotros tenemos ahora que recurrir a las propiedades de los logaritmos, a las leyes de los logaritmos. Nosotros sabemos que si tenemos el logaritmo natural de a sobre b, va a ser igual, recordemos que el logaritmo natural está en base e, en el número e, esto va a ser igual al logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b. Recordemos que para aplicar estas fórmulas, para aplicar estas leyes, nosotros tenemos que tener a los logaritmos dentro de una misma base, no podemos aplicarlas cuando son de base distinta. En este caso todos son naturales, por lo tanto están en la misma base. Entonces, si nosotros aplicamos esta ley dentro de esta división, bueno, lo que nos queda va a ser igual al logaritmo natural de raíz de x por x al cuadrado más 7 toda la cuarta menos logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1 todo al cuadrado por el seno
de x al cubo menos 4. Bien, ya tenemos entonces, ya estamos rompiendo nuestra función, ya la estamos simplificando a partir de estas leyes. Ahora, entonces, la siguiente ley de los logaritmos que vamos a tener que tomar en cuenta, como podemos ver aquí, dentro de este logaritmo natural hay una multiplicación, dentro de este otro logaritmo natural hay otra multiplicación, por lo tanto, aquí falta un paréntesis, por lo tanto, si nosotros tenemos que el logaritmo natural, cuando contiene una multiplicación, el logaritmo natural de a por b, va a ser igual al logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Entonces, si nosotros aplicamos esta ley dentro de este factor y dentro de este factor, bueno, lo que nos va a quedar va a ser esto. Vamos a tener que va a ser logaritmo natural. Como tenemos una x dentro de la raíz, la podemos expresar como x a la 1/2, ya lo sabemos, más logaritmo natural de x al cuadrado más 7, todo a la cuarta, menos el logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1, todo al cuadrado, más el logaritmo natural de seno de x al cubo menos 4. Bien, ahora como podemos ver, ya hemos, a partir de las leyes de logaritmos y a partir de lo que sabemos ya entonces de la derivación logarítmica, hemos expresado la función en otros términos que, bueno, equivalen a lo mismo. Y bueno, en esta ocasión lo que vamos a también aplicar, por ejemplo, en este término, lo voy a subrayar, en este término y en estos términos, va a ser precisamente otra ley de los logaritmos que, pues bueno, nos dice que el exponente lo podemos bajar multiplicando y dejar expresada lo que tenemos aquí del logaritmo natural. Vamos a hacerlo. Nos queda, en este caso, 1/2 del logaritmo natural de x más, bueno, tiene un 4, logaritmo natural de x al cuadrado más 7, menos 2, logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1, más logaritmo natural del seno de x al cubo menos 4. Bien, entonces a partir de aquí nosotros lo que debemos hacer es recordar la fórmula, que ya la vimos, la voy a volver a anotar para que quede bien claro. La fórmula de la derivada del logaritmo natural de una función va a ser igual a 1 sobre la función multiplicado por la derivada de la función, ¿no? En este caso, bueno, aquí hay un 1, no se pone, pero bueno, para ilustrarles que por eso sale este 1. En el caso en el que tengamos distintos factores de 1, distintos números a 1, en este caso va a ser 1/2, pues vamos a poner 1/2 acá, en este caso vamos a poner un 4 acá, en este caso vamos a poner un 2 acá, y en este caso vamos a poner un 1 aquí, porque bueno, está, no se pone, pero sabemos que ahí está. Entonces vamos a aplicar esta fórmula dentro de estos factores que están separados por los signos más y menos, y nos va a quedar de tal forma que 1/2 sobre, un medio sobre x, ¿no?, multiplicado por la derivada de la x, que va a ser 1, 1 por 1/2 nos va a quedar 1, que bueno, esto también lo podemos expresar como 1/2 de x por la regla del sándwich, más 4 sobre la función x al cuadrado más 7, multiplicado todo esto por la derivada de la función, que va a ser 2x, que bueno, en este caso 2x por 4 nos va a quedar 8x, menos 2 sobre la función 3x al cuadrado más 1, multiplicado por la derivada de esta función, que va a ser 6x, que bueno, 6x por 2 nos va a dar 12x, más 1, recordemos el 1 que está aquí, sobre el seno de x al cubo menos 4, por la derivada de esta función, que va a ser primero la derivada del seno, que va a ser coseno de x al cubo
menos 4 por la derivada de esto de adentro aplicando la regla de la cadena, que va a ser 3x al cuadrado. Bien, entonces todo esto por 1, bueno, nos va a quedar 3x al cuadrado coseno de x al cubo menos 4 de esta forma. Bien, entonces aquí, bueno, si nosotros queremos simplificar, bueno, vemos que tenemos el mismo factor dentro de este lado, coseno sobre seno, nos va a quedar cotangente de x al cubo menos 4. Bien, esa fue una simplificación bastante simple. Y ahora, ¿qué es lo que significa toda esta expresión? Toda esta expresión va a ser este factor que tenemos en esta fórmula, ¿no? Entonces ya tenemos este factor, lo único que debemos de hacer es multiplicarle la función original para obtener entonces así la derivada. Lo voy a entonces poner de este lado para que quede con más orden y para que podamos indicar que lo que estamos obteniendo es precisamente la derivada de la función. Voy a copiar esto todo esto multiplicado por la función original, que es raíz de x por x al cuadrado más 7 toda la cuarta sobre 3x al cuadrado más 1 cuadrado todo por el seno de x al cubo menos 4. Bien, de esta forma, bueno, hemos obtenido la derivada de nuestra función. Vemos que por medio de este método pues se vuelve algo bastante sencillo, ¿no? De tener una función que, bueno, no es del todo simple. Pues bueno, lo volvemos a multiplicaciones, sumas y restas, y bueno, el resultado también nos está dando simplificado. Por lo tanto es un buen método para la resolución de este tipo de funciones. Recordemos que este método es aplicable siempre y cuando la función que vayamos a poner dentro del logaritmo natural esté definida dentro del logaritmo natural, que no se pueda determinar. Pero bueno, en este caso de funciones polinomiales, pues bueno, no vamos a tener problema con eso. Por lo tanto, es válido este método. Les recomiendo tener las leyes de los logaritmos bien presentes para que no vayan a cometer errores en ninguno de los pasos, y también para que puedan simplificar, ¿no? Mientras vayan resolviendo el problema, la derivada. Muchas gracias por su atención. Recuerden visitar mi Facebook, ahí me pueden publicar algunas dudas que tengan. Si se las sé resolver, con todo gusto las veremos en este espacio. También recuerden visitar mi blog, ahí tengo trabajos de matemáticas, de física, de química y un poquito más. Muchas gracias.